esta noche, ya estoy amaneciendo, ya está amaneciendo. Esta noche vamos a estar hablando de dónde te sacó el Señor. Todos y cada uno tenemos una historia. ¿De dónde nos alcanzó el Señor? ¿En dónde estábamos? ¿En dónde andábamos? Donde dijo el Señor, hasta allá, vente. A mí, por ejemplo, me estuvo hablando muchos años antes. El Señor quería salvarme de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y me empezó a hablar desde que yo estaba en la high school. Pero yo no escuché. Yo no vine escuchando hasta casi como ¿qué serían? Como 20 y tantos años más tarde. Ya cuando el agua, como dice mi mamá, ya me llegaba a la nariz. O sea, ya estaba de brinquito ahí. No. Pero así a veces el Señor nos está hablando porque Él quiere que no suframos lo que no es necesario. Porque sufrimos cosas innecesarias. Nada más porque sí. Porque no entendemos, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, ¿de dónde el Señor nos sacó? Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y nos ayude a entender su propósito divino que Él tiene en nosotros esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso y haces posible lo imposible. En tus manos ponemos esta enseñanza para que sea tu espíritu revelándola a nuestro espíritu, fortaleciéndonos, guardándonos y sustentándonos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos, precioso Dios santo y poderoso. Amén. En Deuteronomio 8:12 nos dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y el 14 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, y no vaya a ser que nos olvidemos, ¿verdad? Ya que nos sentamos. Y eso es lo que pasa. A veces de repente estamos muy a gusto, muy cómodos, ya nos convertimos y estamos viviendo una vida mejor y como que nos vamos enfriando. Como que se va enfriando nuestro corazón y ya miramos las cosas ya desde lejos, nos entra un poquito de religiosidad, ¿verdad? De que ya lo sé todo, y ya no llegamos a hincarnos, no buscamos al Señor verdaderamente. Si nos hincamos 2 minutos y nos levantamos y nos vamos. ¿Y por qué? Porque el corazón se fue como acomodando, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Que no, después que tienes toda comodidad. Y bueno, a veces el Señor permite que tengamos ciertas cositas para jalarnos y decirnos, no te pongas cómodo, no te me acomodes, sigue buscándome, hay más. No nos podemos conformar hasta ahí donde llegamos. Como introducción tenemos sacar, es poner algo fuera de un lugar de donde estaba. Sus similares son extraer, quitar, retirar, apartar, arrancar, desenterrar, vaciar, abrir, alejar, separar, despojar, desposeer. ¿De dónde te sacó a ti el Señor? Dios nos sacó a todos con un propósito. Mire, a nadie, el Señor nos sacó de donde andábamos nomás por sacarnos. Él tiene un propósito. En cada persona, en cada vida. A veces nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Y de repente hay otras personas que se les hace muy difícil y dicen, ¿por qué me escogió a mí? Yo decía eso. Yo decía, qué fácil hubiera sido que Dios hubiera escogido a mi esposo. Y él hubiera sido el primero que hubiera llegado a los pies de Cristo. Y yo no, pues nomás lo sigo y listo. Pero no, me tocó a mí pelear por él. Me tocó a mí ser la primera a la que él alcanzó por su infinita misericordia. Y pues la lucha fue difícil. Y también yo me quedaba pensando y decía, ¿por qué no me hizo a mi hombre? Y entonces mi esposo a fuerza tenía que venir a la iglesia. A fuerza tenía que seguirme. Porque yo iba a ser el hombre, ¿verdad? Pero hasta que me quedé pensando, si a él le hubiera placido de esa manera, lo hubiera hecho. Pero no lo hizo así. Porque a él le plació escogerme a mí para que fuera abriendo ahí la brecha. Por su infinita misericordia. Y entonces, a veces, ¿verdad? Nos quedamos ahí pensando en todo eso y eso Hay personas que se sienten un poquito frustradas porque se les hace demasiado pesada la carga.
Y es porque a veces uno va cargándolos todo solo, no va pidiéndole al Señor su guía, su dirección en todas las áreas. Y por eso se nos hace pesado. Deuteronomios 8:2 nos dice la palabra del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire qué tremendo. O sea que lo que hemos estado viviendo ha sido ¿para qué? Para que salga lo que hay dentro de nuestro corazón. Son apretaditas para que salga el juguito que hay dentro. Una apretadita acá, una apretadita allá y otra apretadita allá para saber qué hay dentro de nuestro corazón. No es porque Dios no lo sepa, porque Dios lo sabe todo. Es para que nosotros sepamos. Como me decía alguien, yo todavía tengo un corazón feo. Yo, qué bueno que se da cuenta. Eso es muy bueno, quiere decir que ya está en el proceso, ya está en el camino, porque ya está reconociendo. Para poder pedir ayuda de ser liberados de aquello, tenemos que entender que lo traemos. Si no, vamos a estar ahí contentos con como estamos y creer que pues estamos muy santos. Pero cuando nos damos cuenta de que todavía en nuestro corazón, como a una escritora que escribió un libro y decía que el Señor le había permitido ver su corazón, y cuando ella iba entrando a ver su corazón, hedía mucho. Y ella dijo, ay, qué hedor tan feo, ¿por qué huele tan feo? Y luego le dijo el Señor, es tu corazón, así huele. El odio, el resentimiento, la amargura, todo eso huele feo. Y eso es lo que tienes dentro. Y entonces, a nosotros, pues, como está bien adentro el corazón, no lo podemos, no nos da el aroma, ¿verdad? Pero de repente podemos darnos cuenta de esa manera que hay, ¿verdad? Cuando se da un machucón a alguien con un martillo, con algo en un dedo, ¿qué sale? Lo primero que sale de nuestra boca. Ahí se manifiesta lo que hay. O cuando alguien nos hace algo que nos molesta, que nos duele, ¿cuál es la reacción? Ahí se va manifestando lo que hay dentro de nuestro corazón. Y va mostrándose, ¿verdad? El Señor mostrándonos en qué todavía tenemos que trabajar. Porque mire, yo le voy a decir algo, mientras estemos en esta tierra, es porque todavía hay cositas que tenemos que seguir trabajando. Porque cuando ya estemos muy bien, vamos a andar caminando con Enoc allá arriba, ¿verdad? Pero mientras no andemos allá con Enoc, estamos aquí en la tierra y todavía tenemos que seguir trabajando, cuidándonos y avanzando en la santidad. En Deuteronomio 8:3 nos dice la palabra del Señor. Perdón, punto número 1, sacar es poner algo fuera del lugar donde estaba. Y ahora si leemos Deuteronomio 8, versículo 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire qué tremendo. Y nosotros nos afanamos tanto por el pan. Trabajamos todas las horas que podemos para tener abundante pan. ¿Y qué dice aquí? Que no solo de pan, ¿verdad? Sino de la palabra de Dios. Es más importante que nuestro espíritu esté lleno de la palabra de Dios que nuestro estómago esté lleno. Hace mucho tiempo estaba viendo un documental, y este documental era de los tiempos antiguos de cuando estaban en Israel en aquellos primeros tiempos, y decían que un puñito de aceitunas era suficiente para el día. Yo digo, Dios mío, con 5 aceitunas yo no me lleno. Y casi ni me gustan. Y entonces ellos, un puñito de aceitunas, un puñito de pasas, era suficiente para todo el día. Ellos conocían eso, ¿verdad? Que no solo de pan iban a vivir, sino de la palabra del Señor. Y nosotros pues tenemos nuestras canastas ahí bien llenitas de pan, ¿verdad? Y ahí comemos y a veces, y dice la palabra, ¿verdad? Que comeréis y no os saciaréis. Eso es una maldición, que a veces comemos y no nos llenamos. Porque estamos haciéndolo mal, ¿verdad? Sacar es transportar algo o alguien a otro estado. Deuteronomio 8:5 nos dice, reconoce a sí mismo en tu corazón
que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Mire, ¿cómo es que debemos de caminar en los caminos del Señor? Guardando sus mandamientos y con temor santo y reverente a Él. No es que tengamos miedo de que, ay, Dios me vaya a castigar. No, es que si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, no voy a tener miedo que me va a castigar. ¿Sabe cuándo da miedo? Cuando le dio a Adán, le dio miedo. Después que había comido la fruta. Después que había pecado, entonces cuando oyó la voz de Dios, es que tuve miedo y me escondí. Cuando hay pecado es cuando sentimos miedo. Pero si nosotros estamos haciendo lo correcto, vamos a ir y vamos a venir bien. Es como cuando andamos en la calle, ¿verdad? Y viene un policía atrás de nosotros y estamos pensando, ¿me pasé en alto? ¿Me pasé la luz en roja? No, ok, voy bien. Pero si hicimos algo mal, ¡ay, Señor, tus ángeles que vengan y me hagan pasar la guardia!, ¿verdad? Tengo un tío que iba tomado y iba manejando hace muchos años y había un retén y la esposa le había insistido que le diera las llaves y él de terco no le había querido dar las llaves y iba manejando y cuando ven el retén, que ahí estaba, y entonces ahí estaba ella, iba orando y ella era cristiana, él no. Y ella iba orando, Señor, envía tus ángeles que nos hagan pasar la guardia y que nos hagan pasar la guardia. Y sí, les dieron pase. Se iban cercando y les dieron pase. Los policías no lo pararon y nomás se fue. Y otro día le preguntaron a él, le dijeron, ¿y cómo le hiciste con el retén que estaba ahí? Y luego dice, es que mi esposa dice, le pidió a Dios que mandara a los ángeles que hacen pasar la guardia. Y con eso, pero él según no cree en esas cosas, pero fue un testimonio bien grande para él. Y ahora cuando cualquier cosa le dice, pídele a Dios que mande los ángeles. Pero es que a veces no entendemos, ¿verdad? Queremos el favor, pero no queremos el compromiso con Dios. Ahí es donde está el problema. Queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos el compromiso con Dios. Y pues Dios es un Dios de pactos, es un Dios de compromiso, ¿verdad? Imagínense y se usa ahora que de repente quieren tener, ¿cómo dicen? Amistad con derechos, pero no quieren compromiso. Ya ni siquiera quieren ser novios, ya nomás son amigos con derecho, ya ni siquiera novios. Salud. Y entonces la cosa está ahí, ¿verdad? Que necesitamos aprender a tener ese compromiso con el Señor, caminar de la manera que Él lo ha establecido, no de la manera que yo creo que le agrade al Señor, sino la manera que Él dice. Y aquí tenemos las respuestas. En la Biblia está todo lo que Él quiere que hagamos. No es que lo vamos a inventar, no es que vamos a ver, cómo es que le gusta al Señor. No, aquí dice cómo Él quiere que nosotros caminemos. Dice que tenemos que ir con temblor, dice, temiendo. ¿Qué es lo que debemos de temer? Debemos de temer cuidar la palabra del Señor. Temer defraudarla, temer y hacer lo incorrecto. Eso debemos de temer, de no hacer lo incorrecto, de no hacer lo correcto, de que si el Señor ya estableció que hagamos las cosas como Él dice, no vayamos a inventar nosotros. No vayamos a hacer nuestra propia idea. Como yo cuando me decía mi esposo, no te vayas por los callejones, y cuando él no estaba yo decía, voy por los callejones. ¿Por qué? Por rebelde, ¿verdad? Así nosotros a veces somos rebeldes con Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios no se va a enojar si hago esto. Si Él ya lo estableció, que lo hagamos de cierta manera, lo debemos de hacer de la manera que Él dice. Y no tenemos que esperar a que si se va a enojar o no se va a enojar, porque acuérdese que Dios, como acabamos de leer, también castiga. Y no es que castiga de que le pega a uno, corregir. Ahí estaba hablando con alguien en la mañana y me decía, pero es que la corrección es muy dura, la corrección de Dios. Le dije, todo, siempre cuando es corrección, es dura. Los papás cuando van a corregir a un niño, aunque lo sienten en una esquina, es dura, porque tiene que quedar ahí sentado. Tiene que quedarse ahí al tiempo que sea sin hacer nada, y ahí está todo, no hay ni qué hacer y no así es inquieto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es corrección.
Entonces, el Señor nos corrige, y nos corrige primero suavecito, y luego más fuertecito. Y si no hacemos caso, entonces sí nos da un buen jalón. Por ejemplo, a mí me empezó a hablar cuando tenía 14 años, 15 años. Y me invitaban al estudio bíblico, y yo no hacía caso. Todo estaba muy bien, nomás me invitaban al estudio bíblico y todo estaba muy bien. Pero después cuando me convertí, ya yo vine a la iglesia buscando, ¿verdad? Buscando que Dios me dijera, ay sí, haz lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué iba yo buscando desesperada? Yo iba buscando que me dijeran, tienes razón, vete a divorciar. Eso era lo que iba buscando. Pero en su grande amor y misericordia, el Señor no fue eso lo que me dijo. Y así que Él es bueno y misericordioso y nos ayuda en todo, pero nosotros tenemos que aprender a buscar la manera que Él quiere, no la manera que yo quiero. Pues yo en aquel tiempo, yo lo que quería era divertirme y se me hacía como me iba a meter en un cuarto a leer la Biblia con los que estaban ahí, pudiendo estar ahí divirtiéndome afuera con las demás muchachas, imagínense. No era eso, no lo podía hacer. Sacar es transformar a algo o a alguien. Efesios 4:22. Cuando nosotros recibimos el llamado, pasamos y recibimos al Señor Jesucristo, nos está sacando de la condición de vida en la que vivíamos. Nos está sacando de allá. Y el anhelo, el deseo de Él es transformarnos en la nueva criatura. Nomás que ahí cuesta trabajo, ¿verdad? Porque a veces no nos dejamos. Pero ese es el anhelo de Él. Transformarnos en esa nueva criatura. No es que nada más recibimos al Señor y ahí nos quedamos. No, Él quiere empezar a trabajar en nosotros, a ir cambiando todo aquello que a Él no le agrada, todo aquello que a lo mejor a nosotros tampoco nos gusta, pero a lo mejor ya nos acostumbramos a ello o decimos, es que así soy. Pero Dios dice, no, así no eres. Yo no puse nada de eso en ti. Y es tremendo cuando pensamos eso, ¿verdad? Porque vemos lo que dice la palabra y la palabra dice que en nosotros debe de estar el fruto del Espíritu. Pero cuando nosotros empezamos a crecer, desde que nacemos vamos creciendo y vamos adoptando la manera de vivir del mundo, de la gente que nos rodea. No es el fruto del Espíritu generalmente. Enojo, ira, gritos, palabras feas, todo eso vamos adoptando. Y nada de eso el Señor puso en nosotros. Entonces Él quiere sacarnos de eso, quiere limpiarnos, quiere que seamos esa nueva criatura. Y muchas veces nos convertimos, pero no logramos salir de la condición de vida que vivíamos. Si queremos seguir viviendo en el charquito allá. Como los israelitas, ¿verdad? Que estaban en el desierto, ya venían caminando y habían visto todos los milagros que se habían hecho en Egipto. Pero ellos de repente decían, estábamos mejor allá. Nos queremos regresar. Extrañaban, decían, las cebollas y los ajos. Y acá tenían maná. Imagínense. Pero ¿qué es lo que pasa? Que trae uno eso dentro del corazón. Y necesitamos desarraigar del corazón todo eso, esos deseos que a Dios no le agradan. En Efesios 4:22 nos dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, ese viejo hombre que venimos cargando desde allá, entre más años tenemos cuando venimos a los pies de Cristo, más viejo está el hombre, ¿verdad? Y más mañas hay ahí. Y más difícil es para quitarnos todo eso. Entonces, necesitamos despojarnos de él. El 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Aquello como lo que pensábamos antes y empezamos a darnos cuenta que aquello no viene de Dios, tenemos que despojarnos de ello. Y empezar a adquirir, adoptar lo que viene de Dios, los pensamientos de Dios. Entonces, eso tenemos que ir haciendo. El 24 dice, y vestidos de nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire, y en el mundo, dígame usted, ¿cuándo andamos en la justicia de Dios? No, cada quien busca su propia justicia, ¿verdad? La justicia es que a mí me vaya bien. Que yo salga protegida o bendecida en todo. Esa es mi justicia. Pero venimos a la palabra y la palabra dice que justicia es ver por los demás. Entonces es lo opuesto, ¿verdad?
Y necesitamos entender eso. ¿Y verdad? ¿Cuándo encontramos verdad en el mundo? Siempre alguien quiere, si el que hace negocio quiere aprovecharse del que compra, y el que compra quiere aprovecharse del que vende, y siempre estamos ahí buscando, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas necesitamos despojarnos de ellas y vivir conforme lo que Dios ha establecido. Sacar es liberar algo o alguien de donde estaba encerrado o contenido. Mire, ¿en dónde estábamos nosotros encerrados y contenidos? Por ejemplo, dentro de nosotros mismos. Nuestro espíritu contenido dentro de nosotros mismos, y la que gobernaba era el alma y el cuerpo. De lo espiritual nunca buscábamos. Por ejemplo, yo vine a leer la Biblia ya cuando tenía como unos 30 y algo de años. Bueno, no creo que la empecé a leer más joven, pero leía nada más las cositas rojas. Mi mamá, no era mi mamá. Me encontré una Biblia en la parada de un bus. Ahí en la banca, ahí estaba una Biblia. Y esa parada siempre estaba llenita de gente porque era una calle grande y ese día no había nadie. Pero estaba la Biblia ahí. Y como se me hizo muy feo dejarla ahí, entonces la agarré. Dije, pues se la van a tirar aquí, y no, pues no, me la llevé. Ya estaba viejita la Biblia, pero tenía todo lo donde hablaba el Señor Jesucristo, lo tenía marcado en rojo. Eso era lo que me gustaba leer. Solo lo rojito. No la leía toda, nada más lo rojito, era lo único que me leía. Y eso fue lo que empecé a leer. Pero no era por allá cada y que la miraba y la agarraba y miraba y algo rojito y listo. Pero el Señor hablándome, ¿verdad? Tratando de sacarme de la condición donde estaba. Tratando de liberar mi espíritu de la condición en la que se encontraba. Muerto, dice la palabra, en delitos y pecados, ahí estaba. Pero el Señor en su infinita misericordia, tratando de hablarme, pero yo como no hacía caso, pues bueno, me tocó sufrir para que empezara a entender, ¿verdad? En Deuteronomio 8, versículo 7 nos dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. 8. Tiene tierra de trigo y cebada, de vides, de higuera, de granados, tierra de olivos y de aceite, de miel. 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire qué bonito. A esa tierra el Señor nos quiere llevar. Eso es lo que Él promete para nosotros. Pero cuando nosotros no caminamos mucho, entramos al Evangelio, pero seguimos todavía encerrados en nuestra vida pasada. Atados a nuestra vida pasada. Entonces no somos libres para entrar a la tierra prometida, a la tierra que el Señor nos ha prometido. Seguimos todavía atrasados. No creemos en la libertad que Dios nos ha dado. Entonces todavía seguimos batallando, sufriendo. Y decimos, tengo tantos años en el Evangelio y todavía estoy batallando, y todavía estoy sufriendo, porque no hemos soltado. No le hemos creído verdaderamente a Dios. Y necesitamos eso, necesitamos creerle verdaderamente a Dios para entrar en esa tierra verdaderamente. Y no tener migajas, ¿verdad? Sino que tener la abundancia que dice ahí. Pero para poder creerle necesitamos empezar a caminar. Porque si yo digo, yo creo en todo lo que el Señor promete para mí, pero sigo viviendo de una manera como vivía antes, quiere decir que no le he creído. Quiere decir que todavía estoy atada y no he creído verdaderamente en lo que Dios tiene para mí. Cuando nosotros estábamos en México, en la casa tenían muchos animales, muchas reses. Y en el tiempo de que ya cosechaban la cosecha y quedaba las matas de maíz, todo eso ya secas, y ya el ganado iban y lo metían en esos cercos para que ellos comieran de lo que quedaba. Y cuando iban arriando el ganado para allá,
cuando las vacas, las reses iban acercándose a esos lugares donde estaban esos sembradíos, iban tan felices, brincando, saltando, ni esperaban que se les abriera la puerta, empezaban a brincarse por los cercos. Porque ellas sabían que allí había comida, ellas habían creído que allí había comida. Así debiéramos de ser nosotros con las cosas de Dios. Correr a buscar del Señor, a que el Señor obre en nuestra casa, que obre en nuestra familia, que se derriben esos muros que están ahí estorbando, que se caigan, ¿verdad? Pero no, todavía vamos allí despacito, despacito, tenemos miedo, ¿verdad? Como el que va a meterse al agua y está muy helada y luego le mete un dedito primero y ¡ay, está fría! Y luego le mete medio piecito, ¡ay, está fría! Y ahí va, hasta que ya se mete todo, ¿verdad? Y después dice, ¡ay, no me salgo porque está más frío afuera! Pero así nosotros tenemos todavía miedo, no le hemos creído verdaderamente al Señor y necesitamos derribar todo eso para que podamos empezar a recibir la bendición del Señor. Punto número 2, ¿de dónde te sacó a ti el Señor? Y mire, yo ya les conté de dónde me sacó el Señor. Estoy segura que cada uno de ustedes tiene una historia que contar, de dónde el Señor les sacó. Y es bonito recordar y entender que el Señor nos sacó de un lugar y que nos sacó con un propósito divino, para que hiciéramos algo. En Colosenses 3:5 nos dice la palabra del Señor, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren nomás, todo eso que traíamos, de ahí nos sacó el Señor de todo eso, porque todo eso habitaba en nosotros antes de venir a Cristo. Ahí andábamos, ¿verdad? ¿Y de qué dice el Señor? Que todas esas cosas provocan la ira de Él sobre nosotros. ¿Y cómo nos había ido? ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y no lo entendíamos, no lo sabíamos, pero eso no cambiaba las cosas. Porque lo que pasa es que si nosotros no estamos siendo protegidos por Dios, estamos protegidos de Dios, entonces, ¿qué usted qué cree? El maligno está ahí, aprovechándose de todo eso. Y él, mire, si le deja un campito, él va a hacer lucha para entrar y entrar y entrar a toda su capacidad. No va a decir, ay, nomás me dieron este huequito, nomás voy a entrar poquito. No, él va a entrar todo lo posible. En el versículo 7 nos dice, de los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellos. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojados del viejo hombre con sus hechos. Mire, no solo que nos digamos, ok, ya me convertí, ya ahora soy una nueva criatura, pero todavía sigo haciendo lo mismo. Aquí dice bien clarito, hay que despojarse uno con sus hechos, con la manera de pensar de antes, con las actitudes. Todas esas cosas que todavía venimos arrastrando, debemos abandonarlas, dejarlas, sacarlas de nosotros. Job fue sacado del temor en el que vivía. ¿Se acuerda de la historia de Job? Cómo él iba y hacía sus altares por si acaso que sus hijos hubieran pecado, ¿verdad? Él tenía miedo de eso. Y mire lo que vemos en Job 3:25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El 26 dice, no he tenido paz, no me he asegurado, ni tuve reposado. No obstante, me vino turbación, mire. ¿Qué le vino? Turbación. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Él estaba temeroso porque sabía que de alguna manera sus hijos no estaban haciendo lo correcto. Entonces él estaba temeroso de eso. ¿Y qué dijo? Me vino lo que tenía. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿verdad? Que en el miedo no está el amor. Porque dice que nosotros tenemos que ser perfeccionados por el amor de Dios, porque donde está el amor de Dios, echa fuera el temor. Entonces, si todavía hay temor en mi corazón, yo no tengo la confianza completa en Dios.
tengo miedo. Mi confianza no está completamente en Dios. Que si yo miro algo que mi hijo no está haciendo lo correcto, entonces tengo que orar y clamar que el Señor lo guarde y lo proteja y lo libre de esos malos pensamientos, de esas malas ideas, de cualquier cosa que esté en su corazón que no le agrada al Señor. Pero si yo empiezo a decir, ay, que le va a ir en esto, le va a ir acá, y le va a venir acá, y le va a venir allá, nomás le estoy abriendo puertas al diablo. Para que venga y aproveche eso. En vez de yo cerrarlas, se las abro. Y necesito estar atenta en eso, ¿verdad? Abraham fue sacado de una tierra de ídolos, ¿verdad? ¿Se acuerda de la historia de Abraham? Que el Señor fue y le habló y le dijo que se saliera de esa tierra, pero él no se salió solito, se llevó a su papá y a su sobrino y todo, y pues le fue mal por andar cargando con todos. Pero él tuvo que salir de esa tierra. Lo vemos en Josué 24:2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, Dios de vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y le servían a dioses extraños. ¿A quién le servían? A dioses extraños. Nosotros hemos servido a dioses extraños. Porque si nosotros todavía estamos con miedo, le servimos a ese Dios, que es el miedo. Si nosotros le servimos al entretenimiento, nos gusta mucho el entretenimiento, eso es un Dios. Es el Dios de Beelzebú, dice que es el rey de las moscas, y las moscas son el entretenimiento. Imagínense que pasa una mosca por aquí. Todos vamos a ir viendo la mosca. Es entretenimiento. Seguimos la mosca, yo no sé por qué. La mosca va así tan chiquitita y todos vamos atrás de la mosca. ¿Por qué? Porque representa el entretenimiento. Y el entretenimiento nos saca de lo que estamos haciendo. Porque eso es algo que el enemigo usa para distraernos de lo que debemos de estar haciendo. Cualquier cosita. A veces en el teléfono sin querer. Llegamos y, ay, mira, y la fulanita y la sutanita, y le sigue uno ahí. Y de repente, ¿cuánto me pasé ahí? Entonces, esas cositas, ¿verdad? Nos sacan. Porque ese tiempito quizás teníamos para ir a leer la Biblia, para orar, para alabar un ratito al Señor, se nos fue. Y ya tengo que hacer lo demás y no me quedó el tiempo. Pero me lo gasté. Me dio el tiempo al Señor. Lo invertí en otra cosa. Y entonces esas cositas el Señor quiere que nosotros estemos listos para que no nos roben, para que no nos aten. Jacob fue sacado de la idolatría. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob, él tenía, era él, nomás, ¿verdad? Él quería las cosas, para él nunca pensó cómo iba a sufrir su papá cuando la traición que le hicieron. Él no pensó en lo que su papá iba a sufrir. Él no pensó en lo que iba a defraudar a su hermano. Él no pensó en nada. Él pensó en beneficiarse él. Y mire cómo aprovechó la situación en Génesis 25:30. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y ese era Esaú, que llegaba del campo muy cansado de trabajar y viene y le dice a Jacob, dame de comer de lo que hiciste. Pero mire, el otro aprovechó no el tiempo, sino aprovechó la situación. Mire lo que le contesta en el 31, le dice, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Mire, inteligente el muchacho, ¿verdad? Aprovechó para comprarle su primogenitura. Él no estaba pensando en el sufrimiento que todo eso iba a traer, que después vimos en la Biblia. Todo el sufrimiento que pasó, hasta la mamá, todo lo que sufrió, y ella misma fue la que lo hostigó, de alguna manera lo forzó a hacerlo, ¿verdad? Pues él ya había hecho esto solito, ¿verdad? Entonces el otro nomás le ayudó a que hiciera todo lo que quería hacer. Pero ella
no se dio cuenta del sufrimiento tan grande que le causó al hijo y se causó ella misma. Y de ahí el Señor lo saca, porque acuérdese usted, cuando se va en el camino y mira allá la escalera. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí le promete Jacob, este hombre que nomás pensaba en él, le dice, si tú me bendices, si me llevas y me traes con bien y me das riquezas, el diezmo de todo te voy a dar. Ahí se acordó. Y el Señor cuando lo trajo de regreso, lo trajo con muchas riquezas. Tuvo que trabajar mucho porque había que pagar todo eso que él hizo, ¿verdad? Todas las trampas que hacía él y entonces el suegro le hizo trampa a él y ahí batalló. Pero al último regresó con muchas riquezas. De cómo se cumplen las cosas, ¿verdad? A José, si se acuerda de la historia de José, de dónde el Señor lo sacó de la maldad de la gente, de los que lo rodeaban. José, él era un muchachito y la gente que lo rodeaba tenía tanta maldad y buscaban destruirlo. Pero Dios en su infinita misericordia le dio todo vuelta para bien, ¿verdad? Vemos en Génesis 41:14, dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y conocemos lo que más pasó, ¿verdad? Fue el gobernador de Egipto de ahí y después cuando vino su familia, aquella familia que lo había vendido, vino a buscarlo, él tenía para darles, para sostenerlos. Algo bien precioso que pasó ahí. A Moisés fue sacado de la comodidad de la casa de Faraón. ¿Se acuerda Moisés? Él creció ahí en la casa de Faraón con todas las comodidades. Yo estoy segura que cuando él iba creciendo nunca pensó que iba a ir a pasarse sus 40 años en el desierto. Paseando ovejas, imagínense, y después otros 40 años con el montón de gente allá. Entonces, todo eso, Dios lo hizo, ¿verdad? Pero primero lo sacó de la comodidad donde estaba. En Éxodo 2:15 nos dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Medián. Y cuando Moisés va y mira que un egipcio está maltratando a uno de su raza, ¿verdad? Y va a defenderlo y mata al egipcio. Y entonces creyó que todo se iba a quedar calladito, pero después cuando se descubre todo, Faraón quería matarlo y no, él huyó y dijo, de aquí me voy yo. Pero después lo trajo el Señor de regreso, 40 años más tarde. ¿Cuántos años hemos pasado nosotros en este caminar? Para que el Señor vaya moldeando nuestro carácter al carácter que Él quiere que tengamos. ¿Y cuántos años más irán a pasar? Entre más nosotros nos resistamos al trabajo de Dios en nosotros. ¿Y cómo es que nos resistimos? Mire, entre menos nos metamos a la presencia del Señor, entre menos leamos su palabra, entre menos tengamos comunión con Él, esa es la manera como lo estamos resistiendo. Porque ahí le estamos impidiendo a Él obrar en nosotros. Cuando nosotros nos metemos más en su presencia, cuando leemos más su palabra, cuando estamos más expuestos a Él, entonces Él está trabajando con nosotros, nos está moldeando, nos está quitando todo lo que no le gusta y nos está poniendo lo que nos hace falta, que el fruto del Espíritu empiece a crecer en nosotros y se empiece a manifestar en nosotros, para que cuando alguien nos diga algo que no nos gusta, Dios te bendiga en vez de una palabrota, ¿verdad? Y entonces eso es lo que el Señor está obrando en nosotros, porque Él quiere llevarnos a ese nivel. David fue sacado del rebaño de las ovejas de su padre. ¿Se acuerda de la historia de David? Cómo fue el Señor y cómo lo escogieron a él por rey y ni siquiera estaba en la casa. Todos los demás estaban ahí y él andaba allá cuidando las ovejas. Pero mire lo que pasa en 1 Samuel 16:11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí, mire. ¿Por qué? Porque iba a ser ungido para rey. Pero mire qué tremendo, fue ungido para rey ahí, pero no fue rey inmediatamente.
un proceso. Dios formando el carácter de David para cuando llegara a ser rey. Y así, nosotros recibimos al Señor y no somos transformados en un chasquido de dedos, ¿verdad? El Señor empieza un proceso en nosotros. Empieza a mostrarnos, mira, eso que estás haciendo no me gusta. Así que esto tampoco me gusta. Y ahí va, limpiándonos. Él va haciendo ese proceso para, mire, nuestro bien. Es para nuestro bien. Porque nosotros, Él ya está en su trono de gloria. Él ya está allá. Los que podemos perder somos nosotros. Si nosotros no nos dejamos limpiar, si nosotros no nos dejamos limar, por decir así, en aquellas cositas que están todavía muy ásperas, no vamos a poder entrar al reino. Porque si se acuerda, dice la palabra que allá no van a entrar ni mentirosos, ni tiene una lista larga ahí de todos los que no van a entrar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Él? Limpiándonos. Como cuando uno va a limpiar el frijol, ¿verdad? Para sacar las piedritas que traen a veces y se le pasa a uno, se siente bien feo cuando come. Imagínese usted, cuando nosotros nos comemos un plato de frijol y encontramos una piedrita, que feo se sienten los dientes. ¿Cómo sentirá el Señor cuando vamos a dar, o nos manda Él a que demos testimonio a un lado, o que demos un tratadito o algo, y de repente nos pasa algo, y tenemos una mala reacción, y aquella persona que le dimos el tratadito nos está mirando? ¿Qué sentirá Dios? Va a decir, eres la piedrita de mi frijol. Entonces, ¿por qué? Porque no nos hemos dejado limar. Entonces, cuando nos duele algo, no, ya corremos. Mejor me doy de aquí, no aman a la gente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no queremos que Dios toque esa herida. Porque hay muchas heridas del pasado. Hay mucho dolor dentro de nuestro corazón. Pero todo eso Él lo quiere sanar. Pero para poder sanarlo, imagínese usted, yo nunca he visto, yo no sé usted, pero yo nunca he visto que le curen una herida a alguien y no le duela. Excepto a lo mejor a los que tienen lepra, porque dicen que se muere la piel y que entonces no sienten nada. Pero cuando a alguien le van a curar una herida, pega gritos. Y hay que hacerlo porque si no, no se va a aliviar. Y así Dios, para poder curar las heridas que traemos en el corazón, tiene que abrirlas. Y entonces derramar ahí el bálsamo que sana. Y generalmente es el perdón que tiene que brotar. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos perdonar a los que nos lastimaron, a los que nos dañaron. Es una injusticia. ¿Cómo los vamos a perdonar si nos hicieron tanto daño? Y se van a ir así como sin nada, ¿verdad? Bendecidos porque los perdonamos. El más beneficiado somos nosotros. Porque nosotros recibimos, no solo damos ese perdón que nos libera, recibimos el perdón de Dios, entonces nuestra alma está en paz. Porque ya no tiene ansiedad, ya no está preocupada, porque ya recibió la paz. Jesús fue sacado de los cielos, mire. Y a Él estando allá, viviendo en todo su esplendor en esas calles de oro que imagínense nomás, viene a la tierra. Nada más por nosotros. Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no hay otro nombre más grande que el nombre de Él. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios. Mire, para gloria de Dios Padre. Entonces, Dios a todos y cada uno de los que hemos estado hablando, los sacó de una condición para llevarlos a otra condición. A nosotros nos sacó de la condición en la que estamos
Y ahí vamos en el proceso para llevarnos a la condición donde Él quiere que estemos. Al estado que Él quiere que estemos. Mientras estemos aquí, pues estamos en un proceso. Punto número 3, Dios nos sacó a todos con un propósito. Mire, si vimos todos, cada uno de estos personajes, a ninguno lo sacó de ahí, nomás por sacarlo. Pero Él tenía un propósito con todos y cada uno. El Señor Jesucristo viene por nuestra salvación, pero en cambio Dios le da un nombre sobre todo nombre. El rey David lo sacaron de allá detrás de las ovejas para hacerlo rey. Abraham lo sacaron de aquel lugar y el Señor le da riquezas enormes y una bendición tremenda que el Señor le dijo, todos los que te bendigan serán bendecidos en tu nombre y todos los que te maldijeran van a ser malditos. Imagínense qué bendición le dio el Señor. Job, de ser una persona que quedó sin nada, vino a ser riquísimo. Dice que las hijas más bonitas eran las hijas de Job. Eran las mujeres más bonitas del reino, las hijas de Job. Cuando se murieron sus hijos, se le acabó todo, pero Dios le dio. Lo sacó de aquella condición y lo hizo mucho más grande. A todos y cada uno. Jacob, todavía tenemos, ¿verdad? Israel. Un pueblo, una nación grande, que viene de Abraham. El que no tenía hijos, que era estéril la mujer. ¿Se fija? Entonces a todos y cada uno Dios los saca porque Él tiene un propósito. No es para que nos quedemos ahí estancados, Él nos lleva por un camino. Deuteronomio 8:15 nos dice que te hizo caminar por el desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca de pedernal. 16. Y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Mire, afligiendo y probando para al final hacernos bien. Eso es lo que Dios quiere. Nos sacó de la situación de la vida en la que estamos viviendo, y no es que nos sacó y ya estamos viviendo en la gloria y ya estamos bien contentos. Es un proceso. Afrontamos problemas, tenemos cosas, vamos en el proceso para darnos todo lo que Él quiere. Entonces necesitamos tener eso en mente. Estoy pasando lo que estoy pasando, pero Dios no me va a dejar aquí. Dios me lleva a recoger lo que Él tiene para mí. En conclusión, sacar es poner algo fuera del lugar de donde estaba, de donde te sacó a ti el Señor. Dios nos sacó con un propósito a todos y cada uno de nosotros. Deuteronomio 8:11 nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 28:8 nos dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en todo, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire qué bonito. Dígame, ¿quién no quiere esa bendición? Que en todo lo que pongamos las manos va a ser bendición. ¿En dónde? En la tierra donde estamos. Ahí Él nos bendice. El versículo 9 dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Mire. O sea, ¿por qué todavía no tenemos todo lo que queremos o todo lo que sabemos que el Señor nos ha dado? Pues porque a lo mejor no estamos guardando todos sus mandamientos, porque todavía no hemos aprendido a caminar en sus caminos. Entonces, por eso estamos en este proceso. Aprendiendo a caminar como Él anhela, como Él desea, como Él quiere que lo hagamos. Porque arriba no va a entrar rebeldía, nada. Y Él quiere que aquí seamos mansos y humildes de corazón como Él es, para poder que estemos a su lado. Y eso es lo que el Señor anhela y desea de cada uno de nosotros, que entremos en ese proceso con la mirada puesta, como decía Pablo,
con sus ojos en el galardón, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios quiere. Y que no estamos mirando los problemas, lo que estamos pasando, y renegando por lo que estamos viviendo. Porque eso es algo que nos atrasa horrible. Que estemos pasando algo y en vez de estar buscando el rostro del Señor, estemos renegando. Y mira, yo me convertí, ¿de qué me sirvió que me convirtiera? Mira lo que está pasando. Eso nos atrasa. Si ay, mi hija, no has aprendido, síguele ahí pues. Y sigue ahí, pues sigue. Otro añito, aviéntate ahí. No pasaste la prueba, ni modo. Y ahí seguimos, ¿verdad? Y seguimos y enojados y enojados y enojados y seguimos en la misma prueba, en la misma prueba, en la misma prueba. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser agradecidos con Dios por lo que estamos pasando. Dice la palabra que tenemos que estar gozosos cuando estemos en diversas pruebas, imagínense. Porque es un aprendizaje. Y si nosotros aprendemos que es un aprendizaje cada prueba que tenemos, no vamos a estar diciéndole, Señor, sácame de esto, Señor, ya no aguanto esto, Señor, quítame de esto, sino que vamos a decir lo que dijo el Señor Jesucristo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que busca el Señor. Que nosotros empecemos a decirle, Señor, que se haga tu voluntad en cada situación de mi vida. Pongámonos de pie. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado esta noche y vamos a orar dándole gracias al Señor por ella y que Él siga obrando gloriosamente en cada vida. Padre, te damos muchas gracias, precioso Dios santo y poderoso, por tu palabra. Gracias porque es tu Espíritu, Señor, el que nos guía a toda verdad y justicia, nos ayuda en todo, precioso Dios santo y poderoso. Te damos gracias por tu amor eterno, incomparable y maravilloso. Gracias porque tú eres grande y poderoso y en ti, precioso Dios santo y poderoso, bendito Rey, no tenemos pérdida, Padre, sino solo ganancia. Gracias, precioso Señor santo y poderoso Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú lo hiciste todo posible. Y en ti, precioso Dios, somos nuevas criaturas, precioso Dios, que estamos aprendiendo a vivir la vida que tú anhelas y deseas. Esa vida, precioso Dios, que va a traer bendición, Señor, no solo a nuestra propia vida, sino también a los nuestros, precioso Dios. Aquellos, Señor, que todavía no han creído verdaderamente, Señor, cuando empiecen a ver la obra gloriosa que tú haces en nosotros, querrán ellos, Señor, también venir a buscarte, Padre. Te damos gracias por tu amor eterno, Señor eterno, maravilloso. Y te pedimos que tú nos añadas de tu gracia, de tu sabiduría. Que tu Espíritu siga guiándonos, Señor, enseñándonos esas áreas que están escondidas, a lo mejor, Señor, tan profundas en nosotros, Señor, que no nos hemos dado cuenta, que todavía, precioso Dios, no te agradan de nosotros, Padre. Clamamos a ti, Señor, para que tú vengas liberándonos, Padre. Que tu Espíritu, precioso Dios, nos libere de todo eso, Padre. Que venga esa unción divina de tu Santo Espíritu sobre nuestra vida. Que pudra, precioso Dios, esos yugos que han estado en nosotros, Padre. Que consuma, deshaga y desintegre todas esas ataduras, precioso Dios santo y poderoso, para que podamos ser libres verdaderamente en ti, Señor, salir de esa condición de vida en la que estábamos, Señor, bendito Dios santo y poderoso, y ocupar, Señor, el lugar que tú nos has dado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Precioso Dios, te damos gracias por tu amor eterno. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, precioso Dios santo y poderoso Rey. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Bendecimos y adoramos tu nombre santo. Y te damos muchas gracias.